Buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos a este encuentro en el día de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Evita. Organizamos esta charla de Evita y la dignidad de la patria sublevada desde la Cátedra Libre Arturo Jaureche. Yo soy Jazmín, soy parte de la cátedra, soy secretaria de Pensamiento Nacional del CEFIL, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, y secretaria de Formación Política de la JUP de la provincia de Buenos Aires. La cátedra libre la organizamos con compañeros graduados y estudiantes y docentes de la UBA, porque nos parecía importante retomar esta impronta del pensamiento de Jaureche, en su enfrentamiento con los poderes coloniales y en esta búsqueda de encontrar un pensamiento y una política nacional y popular que se enfrentara a los imperialismos en ese momento, en el siglo XX, pero bueno, retomar ese espíritu crítico y traerlo a nuestro presente, a nuestra universidad, que es la UBA. Pero bueno, también pensamos esta charla con los compañeros de la Vallese y de la JUP, porque en eso coincidimos, ¿no? En esta lucha por la nación, en esta lucha por la dignidad y por la soberanía, y coincidimos en nuestra visión política respecto a Perón y Evita. Somos peronistas, claramente, y bueno, nos parecía esto una buena oportunidad para charlar sobre Evita, sobre su rol político, específicamente sobre su liderazgo dentro del movimiento justicialista, y nos pareció una buena idea invitar a Soledad Palomino, que tiene una expertise especial en Evita y siempre nos comparte unas reflexiones muy buenas sobre ella. Soledad Palomino, la presento, licenciada en Ciencia Política de la UBA, también está cursando una maestría en Flaxo y es docente en los seminarios Peronismo, Centralidad y Persistencia. Ahí da sobre todo el tema del Partido Peronista Femenino, y es jefa de trabajos prácticos del seminario también Populismo y Peronismo, ambos seminarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, pero también como estudiante formó parte de la agrupación La Vallese de la UBA y fue consejera directiva de las Facultades Sociales. Así que con todas estas facetas nos va a poder compartir esta charla sobre nuestra jefa espiritual, Evita. Así que le cedo la palabra ya. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por confiarme en esta tarea. Es un honor. Uno siempre siente que le queda grande cuando tiene que hablar de Eva. Y van a ver a lo largo de la charla que Eva siempre excede cualquier posibilidad de tratar de enumerar, de tratar de comentar, de tratar de revivir lo que ella pudo y logró hacer en nuestro país. Primero le quiero agradecer mucho a las compañeras y los compañeros de la Cátedra Libre Arturo Jaureche y a la JUP por haber confiado esta tarea. Y está bueno, gracias Jasi, gracias compañeras por haberme presentado así, porque la idea de esta charla es poder hablar con honestidad intelectual, poder hablar con precisión histórica, pero hacer principalmente una reflexión política. Un día como hoy, hace 69 años, Evita pasó a la inmortalidad. En sus años de vida se transformó en una dirigente política que junto con Perón cambió la historia de nuestro país, principalmente cambió la historia de nuestro pueblo.
Eva quería ser recordada de una manera puntual, ella dijo cómo quería ser recordada. En algunos momentos me voy a tomar la licencia de leer fragmentos de discursos de Eva, porque es importante escuchar, tratar de retomar su voz para recordarla también. Así que voy a compartir un minutito la pantalla, si también lo pueden leer, si no se pierde con el discurso de otro. Un segundo. ¿Se ve bien? Bueno. Sí. Perdón. En la razón de mi vida, Evita dice, he dicho que no me guía ninguna ambición personal. Y quizás no sea del todo cierto. Sí, confieso que tengo una ambición, una sola y gran ambición personal. Quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que, de ser posible, perdonen que tengo que correr quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que en una pequeña nota al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente dedicará a Perón, algo que fuese más o menos esto. Hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en realidades. Me sentiría debidamente, sobradamente compensada si la nota al pie terminase de esta manera. De aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Bueno, vamos a darle el gusto a Evita. Por eso en el nombre pusimos Evita y no cualquier otra forma de nombrarla, de tantas maneras como la podía nombrar el pueblo. Vamos a darle el gusto, pero a medias, porque es imposible que nosotros la pensemos como una nota al pie. Y quiero aclarar algo al decir esto. Cuando se analiza o se reflexiona sobre un movimiento político, social, cultural, como es el peronismo, es necesario hacer foco para profundizar en diferentes aspectos, en diferentes actores, en diferentes liderazgos que conformaron a ese movimiento. Pero esto no debe confundirnos. Hoy estamos poniendo la mirada en Eva porque estamos homenajeándola a ella, estamos homenajeando su capacidad de crear y de fomentar poder popular, pero esto es sin olvidar a Perón y al pueblo. Perón, Eva y el pueblo son el peronismo. A veces cuando por ahí alguien ve que doy clases sobre el Partido Peronista Femenino, enseguida vienen, se acercan y me dicen, bueno, ¿qué libro me recomendás? ¿Qué biografía? ¿Qué textos? Y es difícil porque, primero que hay muchísimo escrito, y de diferentes libros se pueden ir tomando diferentes aspectos, diferentes visiones y demás, pero el tamiz de la biografía gorila, ustedes están leyendo una biografía de Evita, y dicen, no, ahí está, descubrí cuál es la perspectiva, puede haber diferentes tipos de gorila, pero el gorila es cuando plantean una relación o de sumisión o de competencia entre Eva y Perón. No falla. Prefiero, antes que recomendar un libro y no otro, decirles, lean lo que estén leyendo cuando el texto plantea que la relación no es de complementariedad como fue, no es de capacidad de potenciarse el uno al otro en la construcción de un movimiento político como es, y fue el peronismo, sobre todo en sus inicios, sino el de la competencia o el de la sumisión de uno por el otro, están frente a una biografía gorila. No dejen de leerla, está muy bien, aparte de muchas cosas que esas biografías dicen como algo malo que a una le parecen algo bueno. Por ejemplo, cada vez que Evita se le planta a un poderoso a cantarle la justa, y los sectores, determinados sectores, sienten pruritos frente a eso, y bueno, como peronista, una siente orgullo. Pero
Esta es una forma de reconocer rápidamente si un texto, si una novela, si una película está planteada y está mirada, o está escrita y presentada desde una visión antipopular, vamos a decir. Así no sigo diciendo la palabra una y otra vez. A ver, a lo largo de la charla voy a usar la palabra poder mucho. Voy a usar con fuerza, con soltura y con desparpajo. Porque a veces pareciera que cuando el pueblo habla de poder, tiene que pedir disculpas. Y no es así. Las élites, las oligarquías, el establishment, busca que cuando quienes formamos parte del pueblo hablamos de poder, pidamos permiso. Lo hagamos con cautela. Les gustaría que pidamos disculpas por ejercerlo. Mientras ellos y ellas en realidad lo aplican a su antojo, en su beneficio mezquino e individual, y ni siquiera lo llaman poder. Lo llaman sentido común, lo llaman lo normal, lo llaman lo lógico. Pero se trata de un sentido común de unos pocos que ven como normal la explotación y como lógica la sumisión nacional. Para quienes somos parte del movimiento peronista, el poder tiene que ser un ejercicio de soberanía y tiene que ser la posibilidad de realizar las causas de nuestro pueblo. Y esto va desde pelear por un salario digno, por condiciones de trabajo. Esto va desde lo más cotidiano hasta causas como pueden ser recuperar nuestras Islas Malvinas. Eva es la imagen viva, el acto pleno de construir poder en pos de las mayorías, de los humildes, de las trabajadoras, un poder y una política que fortalecen la soberanía y que hacen realidad la justicia social. Y ustedes me estarán ahí mirando en casa y dirán, pero esta charla no se llama Eva y el poder popular. La charla se llama Eva y la dignidad de la patria sublevada. Bueno, es habitual, suele suceder desde hace un tiempo, que cuando a las apuradas hablamos de dignidad, pensamos en derechos sociales, en derechos laborales, económicos. Rápido, así lo que pensamos es en el bienestar. Y por supuesto que la dignidad tiene que ver con eso, pero pensar que la dignidad es solamente alcanzar el bienestar y contar con determinados bienes, puede ser el pensar que la dignidad está vinculada con adquirir determinados patrones de consumo. Y la dignidad no es eso. Por supuesto que tiene que ver con vivir bien, por supuesto que tiene que ver con el bienestar. La dignidad es tener los derechos garantizados y tener el poder suficiente para respaldarlos para sí mismo y para el conjunto de la sociedad. Eso es la dignidad. No es solamente conseguir o alcanzar un derecho, sino construir la organización y el poder para poder sostenerlo. A ver, es vivir con la cabeza recta, sin mirar por sobre nadie y sin bajar la mirada ante nadie. Es muy jorobado confundir la dignidad con el consumo porque eso hace que no se entienda realmente una parte central de lo que es el peronismo y que por ahí, compañeros, compañeras, a ustedes no se lo tengo que explicar tanto, pero en la facultad, en muchas ocasiones, incluso hablando con estudiantes de otros países, no terminan de entender. Cuando se habla de peronismo empiezan, claro, porque no tenían vivienda, no tenían... Por supuesto que eso es importante, pero lo importante además es la construcción de una identidad política que garantiza eso. Es que eso pasó a ser un derecho
y una reivindicación cumplida y una actitud frente al poder, que se lo toma, se lo agarra, se lo ejerce. No se pide disculpas, no se pide perdón, no se agacha la cabeza. Eva nos enseñó eso, Eva es un ejemplo de eso. Y en el intento a veces, sobre todo con estudiantes de otros países o con investigadores, de intentar que lo entiendan, cito dos ejemplos. Un ejemplo es el ejemplo del empresario que cuando cae el peronismo dice, pero usted tenía un buen pasar, le fue bien económicamente en el peronismo, sí, es cierto, pero dentro de la fábrica cada vez que yo daba una orden, los trabajadores miraban al delegado, no me miraban, a ver si seguían o no con esa determinación. Había perdido el poder adentro de la fábrica. Lo que molestaba no era una redistribución del ingreso, lo que molestaba era el poder del pueblo. Otro ejemplo, en un libro que habla precisamente, que tiene una visión de que el peronismo es una incorporación al consumo, cuentan, mi idea es discutirlo, cuentan que una trabajadora de una casa en una casa, durante el peronismo, pasa a vestirse de una manera completamente distinta, accede a otra posibilidad de vestirse y la dueña de casa estaba muy incómoda con eso porque decía que cuando terminaba su jornada de trabajo se las podían confundir. Lo que molestaba no era el salario, lo que molestaba era la igualdad. Y esto es lo que quiero mostrarles en esta pequeña introducción. Eva es un ejemplo de esa capacidad de igualar, de esa capacidad de generar poder, que es el peronismo. Entonces, no se puede entender al peronismo si no entendemos que mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras y de toda nuestra parte, que nuestro país creció. No se lo puede entender si dejamos de lado eso. Pero tampoco se lo puede entender si no se contempla que no fue solo eso. Fue una redistribución social del poder. Y que Eva fue una de las principales abanderadas de esta imagen y de esta idea. Voy a pasar ahora a una serie de discursos en las que voy a mostrar cómo Perón plantea esto y cómo Eva plantea qué es el pueblo. Permiso que soy medio con esto, así que perdonen si tardo un segundito. Vamos de vuelta con la presentación. A ver, si puedo poner algo. ¿Ven bien? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, Perón decía, este discurso es un discurso que Perón da en Santiago del Estero en el momento del cierre de las listas a principios del 46. Es un discurso muy cortito en el que él en realidad está pidiendo unidad entre el Partido Laborista y los radicales de Junta Renovadora. Nada que ver, el discurso va por otro lado, pero en el medio del discurso dice esta frase que para mí es muy certera. Algunos creen que la reforma social se reduce a aumentar los salarios y a organizar en forma distinta el trabajo y el descanso. Va ello mucho más lejos de lo que se imaginan. La primera parte es todo lo intrascendente de la reforma social. La reforma de fondo está encaminada a resolver el problema político de las masas proletarias, dándole a todos el acceso a la administración, al gobierno, a la legislación del Estado. Esta frase, en general, la uso mucho en la clase del Partido Peronista Femenino, porque, bueno, precisamente fue una herramienta con la cual se accedió, la mujer accedió a espacios del Estado, principalmente de legislación del Estado a través de las elecciones. En Historia del Peronismo, Eva hace una definición de lo que es el pueblo. De la historia de los pueblos, Eva dice,
no es más que la larga enumeración de los esfuerzos con que las masas humanas tratan de convertirse en pueblos. El hombre civilizado se diferencia del hombre salvaje en una sola cosa fundamental. El hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre. Es como si no tuviese alma humana, no tiene personalidad. El hombre civilizado tiene conciencia de su dignidad. Sabe que tiene un alma superior y sobre todas las cosas se siente hombre. La misma relación podemos establecer entre la masa y el pueblo. Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social. Los pueblos son, en cambio, masas que han adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen personalidad social y organización. Eva en el mismo texto dice, nuestro pueblo es indudablemente extraordinario. No puede menos que recordar una cosa grande, no puedo menos que recordar una cosa grande que solamente puede explicarse por la grandeza de nuestro pueblo, capaz de concebir y realizar el 17 de octubre. Y de ahí la idea de la segunda parte del nombre de la charla, de todas las formas en las que podemos nombrar a nuestro pueblo, hablar de subsuelo de la patria elevada. Precisamente porque es retomar una actitud, es retomar una forma de pensarse como persona y como pueblo, que es ese pueblo que salió a la calle para pedir por Perón. Y pedir por Perón significaba pedir por sus condiciones de trabajo, y significaba reclamar el recuperar un espacio de poder para poder transformar, seguir transformando a la Argentina. Scalabrini Ortiz, que es quien habla de la patria, el subsuelo de la patria sublevada, voy a leer también un fragmentito del texto en el que aparece, en el que lo mencionan, en el que logra encontrar una forma muy gráfica de explicar qué fue lo que sucedió el 17 de octubre. Hoy nosotras tenemos incorporada absolutamente qué fue el 17 de octubre. Tal vez es difícil de conmensurar, es difícil de asumir lo que significó en ese momento, ¿no? Nadie entendía qué pasaba. Los sectores del establishment miraban lo que sucedía en la ciudad y no lo podían creer. De ahí que años después le dijeran el aluvión zoológico y demás barbaridades. Facundo puede contar las diferentes maneras, igual que Sofía, en las que se referían al pueblo, porque no lo podían nombrar, no sabían cómo nombrar a quienes estaban apareciendo en las calles. Bueno, Scalabrini Ortiz, en Tierra sin nada, Tierra sin profetas, hay un capítulo que se llama Emoción para ayudar a comprender, precisamente. Es un texto, tiene varias páginas, pero seleccioné un pedacito como para recuperar el espíritu de este 17 de octubre, en este día que estamos homenajeando a Eva, ya que ella misma plantea que el 17 de octubre es una demostración cabal de la grandeza de nuestro pueblo. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Eran el subsuelo de la patria sublevada. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustrato de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas, allí presente en su primordialidad, sin reatos ni sin disimulos. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso,
sostenido por la misma verdad de una sola palabra traducida. Es el espíritu de la tierra se erguía vibrando sobre la plaza de nuestras libertades. Me encanta la plaza de nuestras libertades. La dignidad es bienestar, la dignidad es poder. En el caso del peronismo, es poder para todos los sectores que habían estado oprimidos, desoídos en las etapas de política oligárquica previas, en la década infame, y por eso es que hablábamos de patria sublevada. No voy a hacer un repaso pormenorizado de la vida de Eva, porque me parece que si bien hay algunas cosas que se pueden, que son obviadas, creo que es más fuerte cómo se olvida los diferentes espacios que logró construir Eva de poder y el rol que ocupó en el movimiento peronista. Por ejemplo, su gira por Europa no es algo a lo que se le suele prestar atención. El hecho de que a una mujer joven se la haya elegido como representante de un Estado, que a medida que avanzara su viaje en Europa se la haya reconocido como mujer de Estado, que haya tenido el impacto que tuvo su visita, es algo que suele olvidarse, suele dejarse de lado. El rol de la fundación está presente en la vida cotidiana de nuestra, porque uno va caminando, va recorriendo provincias, barrios y se va encontrando con obras de la Fundación Eva Perón, pero igualmente me parecía importante, y eso también lo vamos a repasar en la charla, vamos a repasar el rol de Eva en la aprobación del voto femenino y el Partido Peronista Femenino, la construcción del Partido Peronista Femenino. ¿Cómo fue, o cómo pasó, cómo sucedió que Eva pasó de ser una joven actriz radial, cómo pasó de ser una mujer que estaba comprometida gremialmente dentro de su ámbito profesional, como era el espacio de los radioteatros y su lugar como actriz? ¿Cómo pasó de allí a ser la mujer más importante en la historia política de la Argentina? ¿Cómo pasó? Y esto lo pongo a hacerlo porque a veces uno ve los liderazgos políticos construidos del otro lado, cuando ya son Perón, cuando ya son Eva, y hubo un proceso en el que hubo un diálogo con el pueblo, en el que se proponían cosas por parte del pueblo y por parte de Evita, y se fue construyendo una relación de confianza con Eva y con Perón, pues estamos hablando de Evita, pero cada vez que digo estas cosas piensen que con Perón es igual. Se fue construyendo una relación de confianza en la que ese liderazgo fue ganando peso e influencia. Hay un acto que sucede en febrero del 46, días antes de la elección, sobre el que hay diferentes versiones. Hay una versión que dice que Eva intenta reemplazar a Perón, Perón tiene un imprevisto y no puede asistir, es un acto de mujeres en el Luna Park, y hay una versión que dice que Eva no pudo leer nada de ese discurso, y otra versión que dice que sí pudo leer, pero que mientras tanto las compañeras gritaban, cantaban canciones pidiendo por Perón permanentemente. Más allá de cualquiera de las dos versiones, en ambas se nota que había un liderazgo incipiente, que estaba construyéndose, que todavía faltaba para lo que luego fue como punto culmine de ese camino de construcción del liderazgo de Evita,
el Cabildo Abierto del Justicialismo. Y ahí no me voy a meter mucho más porque está Sofía Basalo presente, que es la especialista en el diálogo entre Perón y Evita y el pueblo en la plaza, en este caso en la 9 de julio. Pero es el intento de proclamación de Eva como candidata a vicepresidenta, el cabildo abierto, de casi no poder hablar en un discurso a ser proclamada por el pueblo, por la CGT, por el Partido Peronista Femenino, intentar proclamarla como candidata a vicepresidenta de la Nación. Se da un diálogo, Evita dice que no, bueno, ya saben, pero la cuestión es que es un punto en el que se muestra cómo creció y cómo se construyó ese diálogo y ese liderazgo de Evita se planteó como un puente entre Perón y el pueblo, y para eso ella misma decía que tenía esa función. Tuvo un rol en la política social del peronismo que terminó condensando en lo que fue la experiencia de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, popularmente la Fundación Eva Perón. La siguiente cosa. Ahí está. Tuvo un rol en la política exterior con su gira internacional en 1947 y mediante el envío, tanto antes como después de la gira, de ayuda a pueblos que estaban atravesando momentos de dificultad. La siguiente. Ahí está. Tuvo un rol en la relación con la columna vertebral del movimiento, con el movimiento obrero organizado, con la CGT. Ella recibía, hablaba permanentemente con los dirigentes sindicales, les daba consejos, buscaban soluciones, hablaba con diferentes funcionarios de gobierno para encontrar resoluciones cuando era necesario algo más bien estructural para poder modificar una situación de algún sindicato. Eva acompañaba en la reunión que mantenía periódicamente los miércoles Perón con la CGT. Todos los miércoles el presidente se reunía con la CGT y Eva formaba parte de esa reunión para presentar y hacer seguimiento de las problemáticas o de los desafíos que presentaba la CGT a Perón. La siguiente foto. Además tuvo un rol en la aprobación del voto femenino, impulsó una campaña de difusión sobre su importancia e hizo un seguimiento del proceso de debate y de aprobación de la ley. Que es muy importante porque, si bien, bueno, ahora lo vamos a repasar, pero proyectos de ley de voto femenino se habían presentado antes de que Perón estuviera en la Secretaría de Trabajo de Previsión y que luego ganara y fuera presidente. Pero en esta oportunidad lo que hubo fue una definición política y Eva fue la que hizo un seguimiento pormenorizado y que insistió para que el proyecto se tratara, para que no se dejara caer en el olvido y se estirara su aprobación. Ahora lo vamos a repasar. La siguiente foto. Y además, bueno, fue la organizadora y presidenta del Partido Peronista Femenino. Vamos a la que sigue. Es nomás para que vean las fotos también. Bueno, como les decía, Eva de muy joven partió desde Junín, ella nace en Los Toldos, luego se mudan a Junín, vive una serie de injusticias familiares, no fue reconocida por su padre y cuando el padre fallece no pudieron ingresar, no los dejaban ingresar en el momento de velorio. Ese es un momento que ella vive como un gran momento de injusticia, pero además como actriz, en las giras que va a ir haciendo al interior del país, una vez que se incorpora en grupos en compañías de teatro, ella va a vivir grandes injusticias y va a conocer en los diferentes lugares del país las realidades
que atraviesan, que vive el pueblo y las trabajadoras y los trabajadores, tanto del mundo del teatro como en cada pueblo al que llega, en cada ciudad al que llega, lo que vive la gente a su alrededor. Además, tenía un compromiso sindical. En 1943 creó la Asociación Radial Argentina, que era un gremio de los trabajadores de la radio que participaban de los radioteatros en los que ella se había incorporado. Y además tenía un gran compromiso social que se manifiesta, por ejemplo, en la campaña en solidaridad de la población de San Juan, que había sufrido un terremoto que había destruido a la ciudad de San Juan, y que era organizada esa campaña de solidaridad por la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ese es el momento en el que Evita conoce a Perón. Se puede pensar, si querés pasar, Coti, mientras voy diciendo, el momento del terremoto es muy importante porque había toda una parte del gobierno, del GO, que planteó el terremoto como un castigo por los años pasados de políticas, y en cambio Perón decidió presentarlo como un desafío al pueblo argentino para que pueda demostrar su solidaridad y su capacidad solidaria. Y de esa convocatoria a la solidaridad con el pueblo sanjuanino es que surge que se conozca con Evita. Evita se incorpora a la política y a la campaña electoral de una manera muy particular. Hay diferentes versiones sobre qué pasó el 17 de octubre, pero no hay documentación que ella haya ido por los barrios, como por ahí hay algunas imágenes, dialogando con cada uno de los dirigentes, pero sí mantuvo contacto con dirigentes gremiales y llevó adelante algunas medidas que le solicitó Perón para poder avanzar en que lo liberaran y estar en mejores condiciones que los que estaban. Ella va a participar y va a plantear una forma de ser primera dama, digamos, esposa de un presidente, absolutamente distinta a lo que venía sucediendo hasta ese momento. Se va a incorporar a la campaña electoral de pleno, de lleno, absolutamente de lleno. Va a participar de todas las recorridas que se hagan en el interior. Y ella decía cuál debía ser, ella fue notando que debía ser su rol como esposa del presidente. Si querés poner, ahí voy a leer un fragmento. Eva decía sobre su rol como primera dama, esto en el 47. Así como el destino me hizo ser la esposa del general Perón, vuestro presidente, me hizo también adquirir la noción paralela de lo que significa ser la esposa del coronel Perón, el luchador social. No se podía ser la mujer del presidente de los argentinos dejando de ser la mujer del primer trabajador argentino. No se podía llegar al encumbrado e inútil sitial de esposa del general Perón olvidando el puesto de tesón y de lucha de esposa del antiguo coronel Perón, el defensor de los descansados. La próxima cotilla. Me lo hubieran permitido el protocolo, las costumbres de nuestro país, la línea del menor esfuerzo, la inercia, la vanidad, la satisfacción, el prurito de ignorar, estando arriba, aquello que está debajo, afuera de la pupila. Nadie me hubiera recriminado ser solamente la esposa del general Perón, confundiendo mis deberes sociales. Pero me lo hubiese impedido el corazón. Por eso, compañeras, mi acción social irá ensanchándose en la medida que se ensanchan las heridas y las necesidades de ese noble y cálido pueblo de cuyo seno he salido. ¿La siguiente? Creo que no. Bueno, ahí ella presenta y dice que va a ocupar, ya se plantea que va a ocupar otro lugar. Y de hecho, para 1947, Evita ya había asumido ese rol de mantener el contacto
A ver, Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión mantenía contacto permanente con todos los dirigentes sindicales y líderes sociales con los que mantenía reuniones de manera asidua. Una vez que asume el rol de presidente de la nación, ese rol, ese mantener el contacto cotidiano, tenía que ser retomado por alguien que tuviera al mismo tiempo la confianza de Perón y la capacidad de trabajo de Perón y la fuerza para poder resolver los problemas que se le plantearon. Entonces Evita empieza a desarrollar este rol inmediatamente después del 4 de junio, que es cuando asume Perón la presidencia en 1946. Intercede a favor de los trabajadores, distribuye ropas y alimentos entre familias necesitadas, brinda solución a casos particulares que le llegan por carta a la residencia presidencial, a la vez que ahí mismo empieza a atender a personas que tenían problemas o necesidades. La próxima cotización. En un primer momento contó con el auxilio de empleados de la residencia. Atilio Renzi, que era el intendente de la residencia, fue su mano derecha, y cuando los gremios empezaron a enviarle cargamentos con donativos, uno de los garajes de la residencia se transformó en un depósito en el que guardaban las cosas. A ese depósito en el que se guardaban las cosas lo bautizaron como la tienda de las delicias. Me parece muy, en diversas biografías aparece que Eva se quedaba de noche fraccionando azúcar para mandarle a la gente que la necesitaba. Se quedaba preparando junto con los trabajadores de la residencia los paquetes para mandarle a las personas que le habían solicitado ayuda. En un primer momento lo hacían las cocineras, los trabajadores de la casa, de la residencia presidencial, el intendente, pero a medida que se corría la voz, y Eva pedía que se corriera la voz, a cada uno que venía le decía: si conoces a alguien que necesite ayuda, que necesite de una solución, que se contacte, se ponga en contacto conmigo. Y eso se fue corriendo la voz, y en un determinado momento ya no alcanzaba con quienes estaban pidiendo una solución a un sindicato y destinándola para quienes la necesitaran. Bueno, pero me parece muy, muy significativo una imagen. Imagínense a Eva sentada a la noche sacando de un pack, como hacemos nosotras y nosotros como militantes, armando bolsitas cuando estamos ayudando frente a una inundación o algo así. Lo mismo hacía Evita, no tenía ningún prurito a la hora de ayudar a nuestro pueblo. La siguiente. En septiembre Evita se instaló en la que era la oficina de Perón, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ahí, desde ahí continuó con sus reuniones y recibiendo a las personas que iban a plantearle problemas. Ella hace una descripción de esos diálogos con las personas, dice que en esos diálogos había momentos en voz alta en la que le contaban lo que necesitaban y momentos en voz baja, de secreto, de intimidad, en la que les decían lo que estaban sufriendo, y que muchas veces eran ese momento en los que incluso ella los consolaba cuando lloraban, cuando le contaban lo más profundo de lo que estaban viviendo. Eva no dejó de atender por lo menos 2 veces, como mínimo 2 veces por semana, a personas que se acercaban y se formaban colas, personalmente. No solamente recibía las cartas, sino que recibía a las personas hasta último momento, hasta que su salud se lo impidió. Pero incluso cuando otra persona ya no hubiera seguido con esa actividad, Evita seguía poniendo el cuerpo y recibiendo y escuchando y teniendo la sensibilidad de lo que sucedía. Al volver de Europa, cuando ya hace esa gira internacional, Eva se encuentra que una Europa estaba destruida. Imagínense que son solo 2 años después de finalización de la Segunda Guerra Mundial,
Y cuenta Evita que cada vez que se le presentó la ocasión, buscaba la forma de ser organizado por el gobierno que lo estaba invitando, o sea, de manera secreta, se iba a visitar todas las obras sociales que había, todas las acciones que se hacían para poder observar, aprender. Y lo que ella dice es que, salvo algunas excepciones, lo que aprendió es todo lo que no se tenía que hacer en Argentina. La siguiente Coti, que ahí explica por qué. Las obras sociales de Europa son en su inmensa mayoría frías y pobres. Muchas obras, han sido construidas con criterios de rico, y el rico, cuando piensa para el pobre, piensa en pobre. Otras acciones han sido hechas con criterio de Estado, y el Estado solo construye burocráticamente, vale decir, con frialdad en la que el gran ausente es el amor. Ahí Eva lo que va a decir es que cuando se construye un hogar de tránsito, todo tiene que ser de primera. La ropa que usan los chicos, los niños, las niñas, tiene que ser de primera. Que no hay que escatimar. Y muchos le preguntaban, bueno, pero eso no va a hacer que tengan expectativas desmedidas. Y Evita decía, no, en la Argentina no hay desmedido. No hay desmedido. Todos tenemos derecho a acceder a vivir de esa manera y a pensarnos de esa manera. No había uniformes. A ver, las damas de beneficencia, previamente, lo que hacían era colectas y obras para ayudar y asistir a los niños pobres. Hay fotos de chicos vestidos con el uniforme del orfanato, con carteles que dicen "Done para los niños pobres". La contracara absoluta de eso es lo que hizo Evita, que son los niños disfrutando y gozando y participando en torneos, en hogares, escuelas hermosos, sin uniforme. Cada chico tenía su ropa y la elegía según su gusto, más allá digamos, por supuesto que iban a la escuela con vestidos como se va a la escuela, no es que, pero en el caso del día cotidiano se vestían cada uno con la ropa que elegía. Y las casas, las viviendas, estaban pensadas. De hecho hay una anécdota que uno de los arquitectos que estaba llevando adelante un barrio le dice: los trabajadores quieren que sean con techo de teja. Y Evita le dice: háganlo con techo de tejas, pero es que es muy caro. No importa, háganselo con techo de tejas. Los trabajadores y las trabajadoras quieren techo de tejas, le hacemos techo de tejas. Y punto. Y listo, y se hacían las casas, se hacían rápido. Siguiente cosa, antes de que me agarre de emoción. Ahora, no sé si les surgió la pregunta, pero ¿por qué no desde un ministerio? ¿Por qué se crea la fundación? ¿Por qué Evita empieza a hacer todas estas cosas desde un lugar que no es una dependencia estatal? Lleva cuenta que Perón le dijo que los pueblos que son muy castigados por la injusticia, como era nuestro pueblo antes del peronismo, y lamentablemente fue después también, los pueblos muy castigados por la injusticia tienen más confianza en las personas que en las instituciones. Y le explicó que la burocracia del gobierno es necesario tenerle paciencia y saber esperar para que todo marche. Pero en las obras de ayuda social no se puede hacer esperar a nadie, porque los problemas son urgentes. Entonces las respuestas tienen que tener la emergencia y la capacidad de respuesta, esto decía Perón, estaba de acuerdo, de por qué era necesario que fuera una institución que estuviera de vínculo con el Estado, pero que tuviera sus propias temporalidades, y que además tuviera respaldo, por ejemplo, de la CGT como tuvo.
Aquel razonamiento lógico y simple, como todos los de Perón, me confirmó el puesto que él, los descamisados y yo elegimos para mí, dice Evita. La siguiente. Bueno, el camino a la creación de la fundación estaba Las Delicias, esto que les contaba, el garaje en la residencia donde veían el azúcar, las remeras, los panes, todo lo que se necesitaba lo dividían ahí los trabajadores, las trabajadoras de la residencia y Evita. De ahí se pasó a la cruzada de ayuda social, en la que ya se empezó a tener representantes en las diferentes provincias, y de ahí ya el próximo salto fue la fundación, que quedó constituida el 19 de junio de 1948 y que fue aprobada su personería jurídica días después, el 8 de julio. La siguiente. Bueno, no me odien, no es que pienso leer todo lo que dice ahí. La idea es que vean que para poner solo ejemplos y criterios de las cosas que hizo la Fundación Eva Perón entre el 48 y el 52, 4 años, debería ser un PowerPoint de 50 y me siguen quedando afuera cosas. Es inconmensurable, es increíble la cantidad de obras que llevó adelante. Hogares de tránsito. Favoreció e impulsó Eva la Declaración de los Derechos de la Ancianidad y entonces desde la Fundación se construyeron hogares de ancianos hermosos. La idea de que la ancianidad se viva plenamente. Para los niños, la ciudad infantil, los hogares escuela, se hizo los torneos infantiles Evita y los juveniles Perón, que eran muy importantes desde el punto de vista sanitario, porque cuando se inscribían, se hacía todo un chequeo médico, que era una posibilidad para hacer esos chequeos médicos a los jóvenes y a los niños. Se construyeron policlínicos en Avellaneda, Ezeiza, San Martín, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes. Si no veo que vengo con el tiempo medio, los leemos uno por uno, pero se creó la escuela de enfermeras, se impulsó la experiencia del tren sanitario, se impulsó una campaña que se llamaba Sembrar, 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 que era parte del plan quinquenal, del segundo plan quinquenal, en el que se daba herramientas para que se pudiera sembrar el trigo y ayudar en la campaña del trigo. Se crearon 181 proveedurías para sumarse al plan de abaratamiento de los precios. La primera campaña del gobierno en la que Evita sale a hacer una difusión a través de la radio, convocando a las mujeres a tener un rol importante, es la campaña a favor del abaratamiento de la vida que se da sobre finales del 46, principios del 47. Luego, la siguiente va a ser la del voto femenino. Bueno, esto, lo que les decía antes, Evita nunca dejó de recibir a los descamisados. 2 veces a la semana, por lo menos, dedico la tarde a esa misión de intermediaria entre los humildes y Perón. Recibo por lo general en la secretaría, aunque a veces, cuando no me alcanza el tiempo en muchas cuestiones urgentes para arreglarlas, les visita en la residencia. Eso, hasta el momento en el que escribe la razón de mi vida, es así. Siempre recibió a los descamisados, a los humildes. Siguiente, por. Bueno, el rol con el voto femenino. Perón había impulsado desde un primer momento, cuando asume la Secretaría de Trabajo y Previsión, la necesidad de avanzar y de aprobar el voto femenino. Creó la primera dependencia del Estado que se va a encargar de la asistencia a la mujer. Y en esa división de trabajo y asistencia a la mujer que estaba dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, la institución del Estado destinada a la mujer trabajadora, se creó la Comisión Pro Sufragio Femenino.
se hicieron reuniones en el Congreso, bueno, pero la posibilidad de que se aprobara el voto femenino durante el gobierno del 43 al 46 generó una gran resistencia en la oposición y de hecho es uno de los motivos por los cuales se convoca la Marcha de la Libertad, que encabeza Braden, el embajador estadounidense en Argentina, y de la que forman parte todos los que luego serían la Unión Democrática. Entonces el proyecto se postergó, pero se incorporó a la plataforma electoral. Perón, el día que asume en el Congreso, dice que va a mandar el proyecto de ley, y cuando presenta el primer plan quinquenal, envía, dentro de lo que es el primer plan quinquenal, que tenía muchas reformas institucionales, también el voto femenino. Eso fue el 21 de octubre de 1946. A partir de ese momento, Eva toma la bandera, toma la posta, y se va a transformar en la voz, en la cara, en la fuerza para que el voto femenino se apruebe. No solamente va a hacer campañas radiales convocando a las mujeres y convenciendo a las mujeres que todavía no estaban convencidas de que era importante votar, que era importante tener una voz política, sino que además va a hacer el seguimiento del proyecto. Va a llamar a los diputados, va a llamar al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Senadores, a los miembros de la... Ella se encargaba de mantener y de chequear cómo avanzaba el debate en el Congreso, porque como les comentaba hace un ratito, ya habían dormido en los laureles proyectos anteriormente. Este, por supuesto, contaba con el respaldo político de Perón y con la fuerza de Evita, impulsora de Evita. Dio una serie de mensajes radiales y convocó a diferentes marchas para apoyar al voto femenino. Una de ellas es cuando ya se estaba debatiendo en el Congreso, esto en enero del 47, cuando estaba el proceso de debate. Dice: creo que es día a día, aquí y allá, en las fábricas o en los surcos, en los hogares o en las aulas, se acrecienta esa fuerza de atracción que nos une en un inmenso bloque de mujeres, con iguales aspiraciones y con parejas inquietudes. Creo que al fin hemos adquirido el claro concepto de que no estamos solas ni aisladas, sino por el contrario, solidarias, unidas alrededor de una bandera común de combate. La mujer debe ir a la acción política. Esto es interesante porque en algunas ocasiones se plantea que la visión de que el peronismo presentaba a una mujer en la casa, inaudito, para mí es increíble, y es todo lo contrario. Lo que se estaba planteando era el llevar, que fuera la mujer la que formara a los argentinos del futuro, a los argentinos de la patria que se quería construir, y que llevara el debate político también a la mesa. Pero bueno, siempre hay... Recién me pareció que pasó una pregunta y a ver, voy a ver el chat porque... Bueno, tengo una pregunta para después porque pensás que... Ah, bueno, después contesto, todas juntas si quieren. ¿Una más? Bueno, la ley 13.010 se aprobó. Como entre junio y agosto Eva estuvo en la gira internacional, se aletargó el debate. Cuando Eva vuelve, retoma fuerza y el 9 de septiembre se aprobó la ley de sufragio femenino. El 23 de septiembre se promulgó la ley y ahí fue que Evita habló por primera vez ante la Plaza de Mayo, ante la gente que se había convocado en esa oportunidad. Siguiente, ahí está la foto de Evita hablando en ese día. Ese discurso es muy interesante, es muy lindo de escuchar, porque Eva lo lee muy bien, pero en varios momentos sucede esto del diálogo, que es interrumpida por la aclamación de las personas que están presentes, del pueblo. Y cuando termina de leer el discurso, hay alguien que al lado de ella dice, se escucha en el Archivo General de la Nación, se escucha que dice: lo leyó muy bien.
dice Evita, ¿cómo vas a decir eso? Pero claro, en ese momento estar parada enfrente de todas esas personas y veo a Lucía Macera que lo escuchamos juntas por primera vez en el Archivo General de la Nación, y las dos dijimos, ay, en un momento tose Evita y se frena en el discurso. Es lindo escucharlo el discurso sin editar, porque uno encuentra en esos detalles humanidad y cercanía, ¿no? Más allá de lo maravillosa de la figura de Eva, ¿no? Perdón, me fui un segundito, vuelvo. Bueno, se puede votar, las mujeres podíamos votar, bueno, había que organizarlas políticamente. ¿Cuál es la herramienta política con la que se va a organizar a las mujeres en Argentina? Las mujeres peronistas. Pero bueno, el debate por el voto femenino lo que hizo fue romper una cerca e incorporar políticamente de manera masiva. Hasta ese momento había participación de mujeres, pero no era masiva. Lo que va a pasar a partir del peronismo es que se incorpora de manera masiva la mujer a las luchas políticas y populares. El Partido Peronista Femenino va a ser una herramienta política de distribución social del poder. Siguiente, Coti. Esa es la foto era del congreso en el que se creó. Bueno, fue la organización política de mujeres más grande de la región en su época. Se creó en julio de 1949, fue creada por Perón y por Evita, y en solo 2 años llegó a contar con 3.600 unidades básicas en todo el país. Y lo que voy a hacer un poco rápido para no consumir tanto tiempo de las preguntas, perdonen si hablo muy rápido, pero es para llegar al momento del intercambio. Bien. Vamos a ver cuáles fueron los motivos de su creación, su proceso de conformación, la forma en la que se organizó y los logros que tuvo el Partido Peronista Femenino. Coti, ¿quieres pasar? Bueno, esa es una foto del momento de creación. Se ve a todas las mujeres, pueden ver a las mujeres con fotos de Evita y de Perón. Eso es el Teatro Nacional Cervantes. Bueno, fue creado formalmente el 26 de julio en la Asamblea Nacional del Partido Peronista, lo presidió Evita. Buscaba brindar una herramienta política para organizar a las mujeres que habían conquistado el derecho a votar en septiembre del 47. ¿Por qué? La pregunta que surge es ¿por qué no se incorporan a la estructura partidaria que existía? Y los motivos se pueden agrupar en políticos, en electorales y en socioculturales. La siguiente. El motivo político. Bueno, el motivo político tiene que ver con equilibrar el poder entre el sector político y el sector sindical al interior del movimiento. ¿Qué pasaba? La estructura electoral partidaria que existía desde 1946 estaba atravesada por una disputa entre el sector sindical, que estaba organizado políticamente en el Partido Laborista, y en el ala política, que estaba conformada por la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Siguiente copia, sí. Ahí ven las dos tendencias con las boletas, para que vean que Perón se presentó con 2 boletas para ser presidente, como candidato a presidente, la del Partido Laborista y la de la Unión Cívica Radical Junta Renovada. Para resolver estas disputas, luego de las elecciones del 46, Perón crea el Partido Único de la Revolución Nacional, solo se acentuaron las pugnas, luego de años de disputas, que incluyeron el pase de algunos sectores minoritarios del sindicato a la oposición, Cipriano Reyes entre ellos. Perón accedió después de un tiempo a la conformación del Partido Peronista, y buscando esto de balancear el poder entre estos sectores. Al principio él se negaba a que el partido tuviera su apellido, pero en 1948 llegó a comprender que era necesario esa denominación para que todos los sectores se sintieran comprendidos en la identidad partidaria. Siguiente.
Uno de los mecanismos que logró satisfacer al sector sindical fue la posibilidad de que existieran dos tipos de afiliaciones y unidades básicas. Había unidades básicas y afiliaciones a través del sindicato, o sea, había unidades básicas de la UOM, unidades básicas de tal otro sindicato, de tal otro sindicato. Y por otro lado, había afiliados políticos, que eran los que se afiliaban a través de las unidades básicas políticas, que eran los que no solamente impulsaban la JR, la Unión Cívica, Junta Renovadora, sino también otros sectores que se habían autoorganizado, o que venían de diferentes actores políticos y se habían sumado al peronismo durante la campaña electoral del 46. Bien. Bueno, Perón se esforzaba por mantener a los dirigentes de la UCR Junta Renovadora porque necesitaba el expertise político institucional que los dirigentes sindicales no contaban, y por eso es que hacía muchos esfuerzos por contener a esos sectores. Y además para equilibrar el poder con los sindicatos. Siguiente. Bueno, ahí vemos la foto, un segundito, Coti, que dice, Perón cumple, Evita dignifica. Es una de las primeras veces que va a aparecer esa consigna durante la presentación del lanzamiento del Partido Peronista Femenino. Bueno, el surgimiento de la rama femenina viene a aportar un tercer actor para complementar el poder del ala política y del sector sindical. Como las mujeres no contaban con una participación política previa, Perón le asignó a Evita la misión de crear un partido que fuera absolutamente independiente del masculino y de sus internos. El objetivo era que tuviera una lógica vertical, radial, y que respondiera automáticamente a las peticiones de la conducción nacional. Lo que se necesitaba era capacidad de reacción para responder, para observar determinadas situaciones en el territorio y al mismo tiempo para responder frente a eso, sin tener que estar negociando cada paso con un sector político y el otro para poder llevarlo adelante. Y por eso es que se piensa la construcción del Partido Peronista. Acá. Cuando yo organicé el movimiento, dice Perón, lo organicé sobre 3 patas, no sobre una o sobre 2. Nosotros manejamos la acción popular a través de la línea sindical, pero también a través de la línea política, y lo manejamos en la línea política por el lado masculino y femenino. Siguiente. Una cosa decirte así, Coti, perdón. Bueno, el motivo electoral es que se había aprobado la ley de voto femenino y que era necesario hacer un censo para poder tener un padrón de quiénes eran las mujeres peronistas en el país. Mientras tanto se estaba haciendo el censo electoral, pero tomó 4 años, y por eso, a pesar de estar legalizado, recién participamos las mujeres en la elección de 1951. Hubo elecciones en el medio, la legislativa del 48 y la constituyente del 49, en la que todavía no se incorporó el voto femenino. Entonces era necesario saber cuántas mujeres peronistas había en el país, dónde estaban, qué problemáticas políticas tenían, y la herramienta de organización política de esas mujeres iba a ser el Partido Peronista Femenino. La siguiente. Bueno, el 25 de julio se realizó la asamblea del Partido Peronista Nacional y Perón informó de la creación del PPF. El Congreso, la asamblea de la rama femenina se hizo en el Teatro Nacional Cervantes y participaron 1.500 mujeres que eran de la confianza de Eva, que muchas de ellas terminaron participaban de la Fundación Eva Perón y de los que eran los centros cívicos femeninos que se habían creado ya durante la campaña del 46 y que habían seguido funcionando. El siguiente. Bueno, otra foto. Bueno, hablaron Perón y Evita y Mercante en la apertura, y Evita y Perón en el cierre.
Lo siguiente es cómo se organizó. Evita hablaba constantemente de movimiento en lugar de partido, y esto se debe al desprestigio que tenía la política en ese momento. Piensen que veníamos de la década infame, fue una década en la que todo pasó, no solamente el fraude, hubo un intento de asesinato de un senador. Si querés ir pasando, Coti, creo que eso es lo que sigue. Bueno, en el discurso de presentación del partido, Evita remarcó que las mujeres formaban parte de los sectores que habían estado excluidos antes de la revolución del 4 de junio, que había llevado Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión en el 43, y aseguró que las mujeres argentinas habían sufrido hasta este momento las mismas negaciones e injusticias que caían sobre el pueblo, y sumado a ellas la suprema injusticia de no tener derecho a elegir ni ser elegida, como si ella, que era la garantía del hogar y de la vida y la educación de sus hijos, desde la cuna hasta la madurez, resultara un peso muerto para el perfeccionamiento político de la colectividad. Siguiente. Bueno, hablaron 200 mujeres por día, y en sus discursos todas reconocían la labor de Perón como máximo conductor del movimiento y Evita como líder del Partido Peronista Femenino. Bueno, el motivo cultural y social, más o menos se entrevé de lo que comenté del ejercicio de la política, tiene que ver con que la práctica política estaba vinculada a cuestiones espurias, mientras que la imagen de la mujer en ese momento era la imagen de la pureza, del amor, de la sensibilidad. Entonces, como la política estaba vinculada con todo lo espurio, para salvar el buen nombre de quienes se incorporaban a trabajar en el partido, siempre se planteaba la necesidad de que estuviera separado, que tuvieran un ámbito propio de mujeres. Y cuando digo buen nombre es que les decían, las acusaban de cualquier cosa. Bueno, la década infame había dejado en el imaginario social argentino una visión de la política muy negativa, que mostraba la traición de determinados políticos como el Partido Socialista a sus bases, que mostraba que había sido escenario del intento de asesinato de un senador y de asesinato de otro que intentó cubrirlo, de Enzo Bordavere y de Lisandro de la Torre, cuando denunció el pacto Roca-Runciman. Entonces, se venía de una visión muy negativa de la política. Quien participaba en política estaba vinculado con todo esto, y esto chocaba muy fuerte con la imagen que se tenía de la mujer, y costaba que la mujer se incorporase a esa práctica con todos estos prejuicios que estaban dando vuelta. Siguiente. Creo que va a estar la foto de esta, cuando asesinaron a Enzo Bordavere, perdón. Siguiente. Así, una cosa decirte así, Coti, de vuelta, perdón. Bueno, en este punto, abandonemos cualquier mirada anacrónica. Es importante ponerse en lo que sucedía en ese momento culturalmente y no mirarlo desde hoy. De cualquier forma, desde ese momento, desde hoy, lo que implicó el Partido Peronista Femenino y la política de Evita para incorporar a la mujer al poder en Argentina es revolucionario. Pero es importante pensarlo concretamente desde la situación que se vivía en este momento para valorarlo aún más. Siguiente. Bueno, por un lado, entonces, lo que se hacía era proteger a las mujeres que se incorporaban a la política de las internas del partido, y por el otro, generar un espacio que quienes estuvieran reticentes de participar políticamente, pero se sintieran convocadas por el peronismo, lo pudieran hacer. ¿Vieron esto de nunca hice política, siempre soy peronista? Bueno, era ya presente en ese momento.
La organización del Partido Peronista Femenino. Bueno, Perón y Evita buscaban que el partido no estuviera atravesado las internas del partido masculino y que respondiera de forma rápida. Para lograr ese objetivo, se pensó una estructura organizativa jerárquica y radial, cuyo centro tenía la presidenta del partido, que era Evita. Radial significa que Evita se contactaba con cada una de las delegadas. Luego de la asamblea del Partido Peronista Femenino, que culminó el 29 de julio con un discurso de Perón, las mujeres retornaron a sus lugares de presencia y Eva comenzó la selección de las que iban a ser las delegadas censistas de cada provincia, que debían pensar, que era una forma sutil de decir afiliar, debían unificar los centros cívicos femeninos bajo su esfera, estos centros que se habían creado en la campaña electoral, y debían tomar nota de cuáles eran las problemáticas que atravesaban las mujeres y los trabajadores y las trabajadoras de todo el país. Siguiente, Cotín. Necesitamos saber cuántas somos, qué problemáticas tenemos y en qué lugar se presenta cada una de esas situaciones, decía Evita a las delegadas. Fueron 23 mujeres jóvenes, de sectores medios, instruidas, muchas de ellas maestras, profesión que contaba con mucho prestigio social. Bueno, ahora también, pero en ese momento era alto, muy alto el prestigio social de las maestras. De la extrema confianza de Eva eran estas mujeres y llevaron adelante el desafío de armar el partido peronista femenino en cada provincia. Ahí tienen a las compañeras que fueron elegidas. Para evitar la construcción de caudillismos, en ningún caso se asignó ni a la esposa de un gobernador ni ningún familiar de ellos. Las mujeres eran asignadas a provincias en las que nunca habían vivido. Hubo una sola excepción, Elena Caporale, quien era la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante. Tenía muy buena relación con Evita, entonces ella fue quien designó o propuso a Catalina Allen, que luego va a fallecer en un accidente. Si quienes habían sido elegidas como delegadas censistas estaban casadas, ellas eran desplazadas a la provincia junto con sus maridos, a quienes se les conseguía trabajo. Piensen en esa época, la mujer se iba a hacer política a otra provincia y iba su marido con ella y trasladaban a toda la familia junto con ella. La siguiente. Bueno, luego de estudiar los casos, se eligieron las 23 delegadas, cada una recibió una carta. El 14 de octubre recibieron las cartas diciendo que habían sido elegidas, y se les informaba que el 22 de octubre, 10 días después, tenían que estar en la ciudad en la que habían sido asignadas. El desafío, el objetivo era el 30 de noviembre, para noviembre, tener abierta la sede del Partido Peronista Femenino en la capital de la provincia. ¿Querés pasar, Patricia? Eso que se ve ahí es la designación de Ana Macri. Bueno, los gobernadores las recibieron con mayor o menor entusiasmo, pero todos respondieron a los requerimientos de las delegadas censistas porque Eva estaba presente respaldando a las delegadas censistas. Podían mantener las delegadas contacto con los gobernadores, pero esas reuniones o diálogos tenían que ser informados. Y el gobernador no podía ingresar en la sede partidaria local, ningún hombre podía ingresar en las sedes partidarias. Existieron casos en los que había sido enviada por Eva, la que había sido enviada por Eva desarrolló algún tipo de relación con el gobernador y fue cambiada de provincia. Siguiente diapositiva. Bueno, el primer objetivo, que fue inaugurar la sede central del partido, lo lograron todas. En cada caso, si bien Eva había elegido el local que iban a ocupar, ellas lograron contar con todo para realizar el acto de inauguración y empezar a funcionar el 1 de noviembre. Piensen que eran provincias en las que no habían vivido. Llegas a un lugar, no conoces a nadie, abrís un local partidario y haces un acto y empezás a funcionar afiliando gente, mujeres. La siguiente, okay.
Bueno, todas lo lograron, y en las sedes, además de hacerse, a las afiliaciones también se daban cursos, se hacía asistencia escolar y demás. Eva había elegido mujeres con mucha capacidad de trabajo y sacrificio, les pedía que el local esté abierto y con ellas de 8 de la mañana a 8 de la noche, y les solicitaba que llenasen de vida esos centros cívicos femeninos, esas unidades básicas femeninas. Pero, si querés ir pasando, Coqui, esa gran petición estaba respaldada por un compromiso de Eva con ellas, un gran respaldo. Las delegadas debían armar informes semanales con la cantidad de mujeres que habían censado, con los contactos con otras organizaciones, un balance de gastos, la aparición en los medios locales, tenían que poner copias de los artículos, y de esa forma Eva podía evaluar el desempeño de cada delegada censista en las provincias. La siguiente. Bueno, una vez que abrieron en las capitales, empezaron a elegir subdelegadas censistas que proponían a Eva, y Eva aprobaba en cada una de las ciudades de la provincia. Es así que se llegó a tener 3.600 unidades básicas del Partido Peronista Femenino. Esas candidatas las preseleccionaban las censistas de la provincia, la delegada censista, a las subdelegadas las preseleccionaban, y Evita era quien les daba el ok final. Siguiente. Bueno, esto es lo que les comentaba, y ahí ven una inauguración de una unidad básica por aquel entonces. La siguiente, Coti. Sí. Bueno, Eva y sus delegadas tenían una relación muy estrecha. Eva les exigía mucho, esfuerzos familiares, mucha dedicación a trabajo partidario, esfuerzos físicos. Cuando tenían que ir a visitar poblaciones, no importaba dónde quedaran, tenían que ir a todos lados, si era en burro, si era caminando, como tuvieran que ir, Eva les pedía que fueran, pero devolvía ese trabajo con reconocimiento, con contención y con calidez. Evita, si querés ir pasando, Coti, Evita llamaba todos los domingos a todas las delegadas censistas, les preguntaba cómo estaban y qué necesitaban. Ella sabía que estaban solas y las contenía humanamente, no solamente políticamente. Cada 2 meses viajaban delegadas junto con subdelegadas censistas de cada una de las provincias, y mujeres de poblaciones muy pequeñitas de diferentes provincias vinieron por primera vez a la capital. Y no solamente vinieron a la capital, fueron a la Casa de Gobierno, fueron a la residencia presidencial y fueron recibidas por Perón y por Evita. Cuando algún dirigente interfería en el trabajo de las delegadas, Evita misma se ocupaba de que su ira llegue a ese dirigente, digamos. Respaldaba profundamente el trabajo de las delegadas, a quien les exigía también. Cada delegada sabía que contaba con el respaldo político y personal de Eva, de ahí ese gran vínculo que se desarrolló con ellas. En las entrevistas que le hacen, cuando hablan a las delegadas censistas, cuando hablan de Eva, hablan con devoción, con admiración y con cariño. Ella trabajaba más que ninguna, nunca nos pidió más que lo que ella hacía, es lo que repiten una y otra vez. Bueno, entonces, la conclusión es que fue una herramienta política, fue una herramienta electoral, pero fue además una gran capacidad de organización para las mujeres que se estaban incorporando a la vida, masivamente a la vida política. La siguiente. Y ahora vamos a ir al viaje a la gira internacional por Europa, que lo vamos a hacer... perdón. El 1951, cuando se hace la elección, no solamente las mujeres votamos, sino que fuimos elegidas. Todas las mujeres que fueron elegidas en ese momento fueron peronistas. Se eligieron 29 diputadas y 6 senadoras en esta elección.
y todas fueron peronistas, si bien hubo otras listas que presentaron mujeres, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, presentaron candidatas mujeres, el Partido Radical no presentó una sola mujer en todas sus listas, siendo comunista. Pero bueno, acá tenemos a las legisladoras que ingresaron al Congreso en estas elecciones. Delia Degliomine de Parodi, más conocida como Delia Parodi, y Hilda Pineda de Molins, que además ocuparon cargos importantes. Ellas fueron vicepresidentas segundas de la Cámara de Diputados y de Senadoras respectivamente. O sea que entran en la línea de sucesión del poder ejecutivo, del poder a nivel nacional. Bueno, lo voy a hacer muy rápido, perdón que lo dejé para el final. Bueno, Eva, además de todo esto, piensen que todo esto está pasando en simultáneo. La fundación, la aprobación de la ley del voto femenino, las campañas en pro del abaratamiento de la vida, el impulso y la creación del Partido Peronista Femenino. Todo esto está pasando, sucede entre el 46 y el 49. En el medio, en el 47, Eva hace un viaje de 3 meses a Europa. Un viaje que fue del 6 de junio al 23 de agosto, visitó España, Italia, el Vaticano, Portugal, Francia, Suiza, y a su regreso viajó a Brasil, donde participó en una conferencia de un congreso internacional, y finalmente en Uruguay, donde hizo una escala previa a llegar a Buenos Aires. ¿Cuál fue el objetivo del viaje de Evita? Instalar a la Argentina en el escenario internacional como una alternativa entre los modelos que presentaban Estados Unidos y la Unión Soviética, que iba a ser conocido luego del viaje como la tercera posición. Ese era el objetivo, presentar a la Argentina en el escenario internacional y plantear la importancia de la posición argentina a nivel internacional, después de la Segunda Guerra. Siguiente, Coti. ¿Coti? Ay, gracias. Bueno, el viaje surgió por una invitación de España, que fue hacia Perón. Perón no podía irse tanto tiempo de Argentina, a poco tiempo había asumido, así que se redireccionó esa invitación hacia Evita. El primer destino oficial fue en Madrid. Hicieron escalas previas en el viaje, pero la llegada oficial fue en Madrid. Ahí aceptó todos los honores Eva, saludó a quienes se congregaban a verla, asistió a eventos oficiales, recibió la condecoración de la Gran Cruz de Isabel la Católica y ofreció una serie de discursos que destinó a los trabajadores, a los proletarios y a las mujeres de España. Evita, todo el viaje a España, siempre pedía estar en contacto con los trabajadores y trabajadoras, con las mujeres, y cada vez que la mujer de Franco le decía que algo molestaba, ella se divertía haciéndolo. Una de las cosas fue que le pidieron que no dijera la palabra proletarios, y casi no hay discurso en el que Evita en España no diga la palabra proletarios, que no es la que más usaba. En general ella usaba descamisados, humildes, trabajadores, trabajadoras, mujeres. Esto es muy llamativo. La siguiente, Coti, creo que va a aparecer una foto en la que está Evita recibiendo la orden de la Gran Cruz, o en uno de los actos oficiales. Bueno, en esa gira, en la España que gobernaba en ese momento Franco, visitó Granada, Sevilla, Santiago de Compostela, Pontevedra, Zaragoza, Barcelona. En cada lugar visitó a los trabajadores, orfanatos y centros de ayuda. Estuvo desde el 8 hasta el 23 de junio en España. Siguiente. Acá podemos ver a Evita con trabajadores andaluces, que le están entregando un regalo, uno de los numerosos regalos que recibió durante su recorrida. También fue una corrida de toros. Bueno, sobre España, uno de los objetivos de España había quedado afuera de todas las convenciones internacionales,
tenía muchos problemas de relación política internacional con Estados Unidos, luego de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, y lo que estaba intentando España era ingresar en el Plan Marshall, como se le venía haciendo difícil. Hay una película que se llama Bienvenido Mr. Marshall, que refleja todos los intentos que estaba haciendo España para incorporarse al Plan Marshall, que va a surgir poco tiempo después, y que se iba a poner en ejecución poco tiempo después. Y Argentina lo que estaba haciendo para España era la capacidad de tener trigo, comida, alimento, que España estaba atravesando un momento durísimo de hambre, y Argentina le estaba enviando granos ya en ese momento. La anterior, Coti, un segundo que estábamos interesados. ¿Qué pasa? Cuando se presenta la gira, voy a hablar un segundo de la gira como toda, y después hablo de Italia. Cuando se presenta la gira, a nivel internacional, Bramuglia, que era el canciller y que venía del Partido Socialista, uno de los socialistas que se incorpora al peronismo, le dice a Perón que a nivel internacional convenía que la gira, algo interviene en la carta, que la gira no fuera solo España, sino que se incorporaran otros países de Europa para mostrar que no había un alineamiento político, sino una relación política entre ambos países. Por lo tanto, después Eva viajó a Italia, allí gobernaba Alcide de Gasperi, que era un gobierno de una coalición demócrata cristiana, medio tecnócrata en ese momento, pero que había sido parte de un gobierno junto al Partido Socialista y al Partido Comunista. Ella estaba muy convulsionada Italia, igual que Francia. Ahí pueden ver a Evita transitando por Roma, como los niños se acercaban a saludarla, la gente se acercaba a saludarla. Siguiente, Coti. Eva fue al Vaticano también de visita, la recibió el Papa Pío XII, una audiencia de media hora. Ella asistió acompañada por el padre Hernán Benítez, que era su confesor y que fue uno de los organizadores, o parte del organizador de la gira, junto con, digamos, con Bramuglia, y que fue quien gestionó la audiencia. De hecho, el episcopado y la nunciatura en Argentina no habían sido consultados, y hubo toda una campaña desde la Argentina para que no fuera recibida, que fue superada, y Eva fue recibida en el Vaticano por el Papa. Siguiente foto. Ahí la vamos a ver, creo, Eva en el Vaticano. Bueno, en Portugal, es una visita corta. Portugal tenía un gobierno corporativo igual que el español, solo que era un gobierno que tenía muy buena relación a nivel internacional con Estados Unidos y con Inglaterra y con los países que habían formado parte del bando aliado. Vieron cómo es eso en la política internacional. No era impugnada y había logrado un visto bueno de las potencias aliadas. Por eso había logrado formar parte de Naciones Unidas. Lisboa, la capital portuguesa, tenía mucha influencia en la diplomacia en Europa. Así que en su viaje recibe diferentes honores, mantiene reuniones, pero Eva en cada lugar al que llegaba siempre pedía estar en contacto con los trabajadores, con las trabajadoras, y conocer la realidad social de cada población. Después fue muy crítica de lo que vio en toda Europa, Ahí vemos a Eva con Salazar, que era quien tenía el poder en ese momento en Portugal, quien dirigía y quien había creado lo que se llamaba el Estado Novo, que era un Estado corporativo. En Francia, Francia estaba absolutamente convulsionada también, igual que Italia, mucho conflicto interno, venían de años con problemas económicos, incluso de antes de la guerra. La posguerra solo había profundizado y se seguían viviendo hambre y pobreza, y además empezaba a surgir lo que era el debate, sobre la descolonización. Volvé un segundito, si no te molesta, para que muestre algo. Durante esta visita, Eva firma un tratado comercial con Francia, por el cual se da un préstamo de 150 millones de pesos para que Francia compre trigo y carne. La siguiente, ahora sí, perdón.
y el gobierno de Francia estaba presidido por un dirigente Vidal que venía del Partido Socialista. Y las socialistas argentinos, y principalmente las mujeres socialistas, le mandaron cartas repudiando la visita de Eva son hermosos, para que no la recibieran, para que no le dieran honores a la representante de nuestro país. Eva no iba ahí como Evita, iba como representante del Estado argentino, y el Partido Socialista, cada vez que pudo, mandó cartas boicoteando cualquier actividad que fomentara el intercambio entre la nación a la que estaba visitando Eva en ese momento. La que veíamos antes eran huérfanos en un orfanato en Francia, a uno de los que visitó Eva, y de los que después decía que todos estaban equivocados. En Francia fue a Notre Dame y ahí tuvo un encuentro en París, en la Catedral de Notre Dame, con quien era el nuncio apostólico en ese momento en Francia, que era Angelo Roncalli, que años después fue el Papa Juan XXIII. Cuenta la crónica que en ese momento el nuncio le expresó a Evita que siga, le dijo, siga señora en su lucha por los pobres, pero no se olvide que esa lucha, cuando se emprende de veras, termina en la cruz. Así que bueno, es un intercambio importante. Esta foto tomó con la historia un peso todavía mayor. Bueno, el objetivo del viaje a Suiza que fue el siguiente destino, fue lograr un mejor impacto en los medios europeos. Suiza tenía mucha influencia en la prensa, por eso Eva, además de hacer un montón de actividades de mantener contacto con trabajadores y trabajadoras, tuvo una reunión en Berna con periodistas a los que dedicó mucho tiempo y a quienes incluso saludó posteriormente. Y bueno, luego de ahí se dirigió a Brasil. Dos cosas respecto, en todos los países, excepto en España, incluso en España, perdón, hubo algún momento en el que hubo un intento de boicot, alguna agresión. En España, una militante puso una bomba en la embajada argentina antes de que llegara Eva, y el hijo de esa militante le pidió por ella para que el gobierno franquista no la fusilara, y Evita intercedió y le salvó la vida. Lo mismo pasó en cada lugar al que fue, en el que recibió agresiones, y quienes fueron encarcelados también fueron defendidos por Eva para que no siguieran en su situación y no sufrieran mayores inconvenientes. En el caso de España logró salvarle la vida a la dirigente del Partido Comunista que había llevado adelante un boicot bajo la excusa de que había sido en la embajada argentina y que en la Argentina no existía pena de muerte, y que por lo tanto no podían ejecutarlo. Pero fíjense, en el medio de una gira internacional, Evita se ocupó no solo de ir a visitar y de conocer la realidad del pueblo de cada país, sino que se ocupó de que quienes habían actuado mal con ella, que habían hecho cosas, habían llevado adelante boicots, no tuvieran un peso mayor del que ella consideraba y que la legislación argentina consideraba. Bueno, en el viaje a Brasil, uno de los encuentros que mantiene es con Marshall, que va a ser el general Marshall, que va a impulsar el plan Marshall en esa posición argentina que tenía una política internacional totalmente enfrentada con Estados Unidos. Va a continuar con la disputa con Estados Unidos, aunque ya mejorando un poco las relaciones. Piensen que el secretario de Estado para Latinoamérica era Braden hasta 2 meses antes. El que creó la Unión Democrática era el secretario para la región. Así que la actividad que era histórica ya de Argentina previa al peronismo con Estados Unidos se profundizó, y en ese congreso Argentina presentó contrapuntos prácticamente a casi todas las posiciones de Estados Unidos. En algunos casos logró negociar puntos intermedios, pero era muy importante la posición de Argentina, y Bramuglia, que era el canciller en ese momento, recibió el respaldo con la llegada de Eva Perón a Brasil.
Así que, bueno, acá están las posiciones argentinas, pero me parece que hicimos demasiado. Después de ahí Uruguay. En Uruguay ya estaban miembros de la CGT, mujeres que viajaron a Montevideo a recibir a Eva para volver con ella a la Argentina. Y pongo la foto al final para terminar del Cabildo Abierto del Justicialismo, como para ver el impacto y el tipo de liderazgo que Evita tuvo y pensar hoy que Evita no es solo un recuerdo, Evita no es una figura para estudiar, Evita es un llamado a la acción. Evita fue una líder que conmovió a nuestro pueblo, que cambió la realidad de nuestro país y que hoy nos tiene que llamar a la acción para que ningún argentino y ninguna argentina sufra de la injusticia social.